Hace exactamente un año comenzaron a recoger aquí firmas en Burgos para instalar más sistemas ECMO pediátricos en los hospitales de todas las comunidades. Esta recogida de firmas comenzó con la historia de Pablo, un niño de 2 años, se lo vamos a recordar, que hace ya varios años este aparato le salvó la vida, pero para que este sistema llegase al Hospital Universitario de Burgos, los profesionales de la UCI pediátrica se dejaron el cuerpo y el alma. 1000 kilómetros para garantizar que el pequeño pudiera tener acceso a la única terapia que iba a poderle salvar una vida. A raíz de ahí se ha pedido un protocolo más específico entre los hospitales que sí disponen de este sistema. Vamos a ver ahora mismo cómo está ese protocolo después de 2 años con Fernando Gómez, que es pediatra de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Burgos. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Y con Elena Gómez, que es enfermera de la UCI pediátrica. ¿Qué Buenas tal? tardes. Buenas tardes. Bueno, pues he dicho yo antes de irnos a publicidad, que se había utilizado ya 2 veces en 2 años, que me parecía mucho, pero no, este aparato lo habéis utilizado más ya veces. Han sido 4 veces. En realidad la solicitud que hubo hace 2 años no era para que en cada hospital hubiera un sistema ECMO, ¿no? Yo creo que es importante puntualizarlo, ¿no? Esto es un aparato o una terapia, ¿no? Más bien, porque no es simplemente el aparato, ¿no? Es una terapia que lo que permite es suplir las funciones de los pulmones y también del corazón, ¿no? Lo que hace es, se extrae la sangre del paciente, se hace pasar por una bomba y también que la impulsa y también por un oxigenador que lo que hace es ventilar y oxigenar esa sangre, ¿no? Entonces permite que en situaciones en las que digamos que el cuerpo no es capaz de oxigenar la sangre para llevar el oxígeno a los tejidos, pues suplir esa función, ¿no? Entonces, tradicionalmente esto existe en hospitales, estamos hablando de ECMO pediátrico, no de adultos, que sí que está más disponible en más centros, ¿no? En Castilla y León sí que existe ECMO de adultos, pero el ECMO pediátrico tradicionalmente solamente está en unidades donde se hacen cirugías cardíacas infantiles, ¿no? Es una terapia que es excepcional tener que utilizarla, ¿no? Porque normalmente se utiliza cuando todo lo demás ya ha fallado, ¿no? Es como el último recurso, ¿no? Sí, cuando todo lo demás ya lo has utilizado y la situación pues no mejora, ¿no? Es, digamos, la última solución, ¿no? Se da la circunstancia además que igual son pacientes que están tan malos que no les puedes trasladar para recibir esa terapia a centros donde sí existen, ¿no? Entonces lo que surgió hace unos años a través de un programa voluntario y altruista que inició el Hospital 12 de Octubre en Madrid, fue un programa de transporte en ECMO, ¿no? Lo que hacían es, o lo que hacen, porque hasta el día de hoy siguen haciéndolo, una vez que se les activa o que les llamas pidiendo esta terapia, esta ayuda, se organizaban para poder trasladarse con la máquina al hospital donde está el paciente que la necesita, iniciar la terapia, para lo cual es necesario que se traslade pues enfermería especializada en esta máquina, también perfusionistas especializados en esta máquina, cirujanos cardíacos para poder poner las cánulas y también intensivistas especialistas en esta máquina. No solamente es disponer de la máquina, sino que además es tener una experiencia y un volumen de casos suficiente para poder proporcionarla de una forma segura y con garantías de que va a ir bien, ¿no? No simplemente es, bueno, vamos a poner una ECMO en Burgos, otra en Palencia y otra en Valladolid. No, esto no es así, ¿no? Lo que sí que es importante es disponer de ello para que en las situaciones excepcionales que un niño la necesite, se pueda desplazar un equipo de uno de estos centros especializados. Hay 3 hospitales ahora mismo, o 3 centros que han hecho transportes en ECMO de forma habitual en España, ¿no? Que son el 12 de octubre. Ahí son referentes además, ¿no? En esta técnica. Sí, son referentes. Esto se inició en 2012 precisamente con una paciente de Castilla y León, una paciente de Valladolid, fue el primer transporte, de Valladolid, no, de Salamanca, el primer transporte en ECMO en España. Esto nos hizo ver también en nuestras unidades que esto era posible y que se podía hacer, y durante años, pues bueno, cuando hemos llegado a esa situación, tirando de contactos personales y estos equipos haciéndolo de forma altruista, inicialmente solamente era el 12 de octubre, luego también el Hospital de Málaga y el Hospital Valdebrón de Barcelona, aunque bueno, algún otro hospital también ha hecho algún transporte, ¿no? Y ellos se organizaban de manera altruista, dejando su vida, su tiempo libre para poder organizarse para hacer esto, y lo que se ha venido solicitando y lo que se solicitó hace 2 años es que hubiera un sistema nacional organizado de transporte en ECMO, ¿no? Y esto es lo que se ha conseguido, ¿no? Desde hace unos meses ya hay personas en estos centros con un busca preparadas para que en cualquier momento esto surge, y lo tienen todo organizado para salir a por el paciente, ¿no? Yo creo que mucho habéis tenido que ver, ¿no? Vosotros, para que al final, o ese caso, ¿no? Que al final, bueno,
Pablo se salvó, y yo creo que fue tan sumamente mediático también, ¿no?, que hizo abrir los ojos y decir, es que se tuvo que llamar a Málaga, o sea, al final es que... Yo creo que fue un caso especialmente dramático, que se haya podido organizar esto responde a una necesidad para que todos los niños tengan las mismas oportunidades, sean de Medina de Pomar, o sean de Burgos, o sean de Salas de los Infantes, o sean o vivan en la Castellana, en Madrid, ¿no? Entonces, al final, lo que todos tratamos es que todos los niños tengan todas las oportunidades, y esto responde a esa necesidad, ¿no? El caso de Pablo fue un caso especialmente mediático porque no había disponibilidad en el centro al que llamamos, que era Madrid. Se activó también Barcelona, tampoco pudieron venir y finalmente tuvieron que venir desde Málaga, ¿no? Yo creo que fue un caso especialmente difícil porque tuvo que esperar muchísimas horas para poder organizarse. Fueron casi 48 horas desde que lo activamos hasta que pudieron venir a iniciar la terapia. Y, por ejemplo, en el último caso, pues en vez de casi 48 horas, pues han sido menos de 6, ¿no? Y eso, en un problema que es tiempo dependiente, es vital, ¿no? Entonces, claro, hace un mes, ¿no? Tuvisteis que atender, y esto ha sido, fíjate, de 48 horas a 6, que ya estaba el protocolo, ¿no? Sí, nos aporta mucha tranquilidad de pasar algo que era altruista y que pasábamos mucho tiempo y aguantando al paciente hasta que llegaba el equipo, allá más protocolizados, a ver que lo activan y que en unas horas van a estar en nuestro centro, y que más o menos con todo su material, con todo lo que organizamos nosotros, pues se inicia rápido la terapia. En 6 horas que ellos se trasladan, ¿no?, desde Madrid, y ¿cómo les lleváis? O sea, ¿les llevan desde aquí en helicóptero, en ambulancia? ¿Cómo se lleva al paciente? El paciente, una vez que vienen, las ambulancias que se utilizan de momento son las del hospital de procedencia del paciente, en este caso son de SACIL. Desde SACIL yo creo que también ha habido un esfuerzo enorme porque esto salga adelante, y así me consta, y es para estar muy agradecidos también de que se haya conseguido, ¿no? Y bueno, ¿cómo se trasladan? Se trasladan en ambulancia, porque es una máquina que es sumamente sensible también a los acelerones, a los cambios de velocidad. En un helicóptero no sería posible hacer un transporte en ECMO a día de hoy en España, ¿no?, que con las máquinas actuales. Entonces se hace en ambulancia, y además es un transporte de muy alto riesgo. De hecho, van escoltados por la ciudad para evitar tener que parar, o frenazos o acelerones bruscos. Se va escoltado con policía local. Una vez que se sale a carretera, va también una escolta de Guardia Civil desde puerta de un hospital hasta la puerta de otro, ¿no? Es algo que involucra no solamente, digamos, a nosotros como sanitarios, sino también a otros servidores públicos, ¿no? En este caso, pues a Guardia Civil, policía, ¿no? Digamos que para activar un transporte de este tipo involucra pues a cientos de personas, ¿no?, que lo organizan, pues desde emergencias sanitarias, desde el propio hospital, desde el hospital del que vienen también. Entonces, pues bueno, la verdad que es un transporte muy específico. Los profesionales que tenéis que estar también implicados, ¿no?, todos los sanitarios aquí, ¿no?, a la hora de ayudarles, me imagino, al equipo que viene. Sí, o sea, empezamos, vamos, desde el momento que ven que es necesario, que se va a necesitar, se activa, conlleva preparar por parte de muchos equipos del hospital, preparar todo el material, o sea, tanto por parte de los intensivistas, enfermería, TKs, celadores, todo el equipo de cirugía, hemodinámica, o sea, se me olvidó algún servicio, pero... Sí, radiología también. Pero claro, este aparato al final, como yo decirlo, ¿no?, esta técnica salva la vida, ¿no? Y está más que comprobado. Según la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, aproximadamente 200 niños necesitan el apoyo del sistema ECMO cada año en España. Es algo inusual, ¿no?, pero bueno, se dan casos. Sí, a ver, de estos 250, a ver, realmente el ECMO se utiliza muchas veces como apoyo después de la cirugía cardíaca, ¿no?, para dar ayuda al corazón, pues para que se recupere, ¿no? Entonces, yo creo que esa estadística se refiere a eso, ¿no? Después, no que se tenga que salvar, sí, ¿no? Lo que sí que sé, y este sí que es un dato que conozco, que se han hecho unos 60, no sé si son 58, 60 transportes en ECMO en España desde que se inició desde el 2012, ¿no? Son Entonces, muy poquitos, pero... Bueno, son pocos, pero son muchos, ¿no? Porque al final, con una supervivencia bastante alta, que supera el 70%, son niños que de otra manera no hubieran sobrevivido, ¿no? Entonces a mí me parece que no son pocos, son muchísimos, ¿no? Me parece que simplemente este programa, si hubiera salvado un niño, ya merece la pena, ¿no? Pues imagínate
a los que ha salvado y a los que se les ha dado esa oportunidad también, ¿no? Lo que supone para todos esos niños y también para esas familias, ¿no? Que aquí, fíjate, en 2 años son cuatro Sí. de ellos que se les ha salvado la vida, ¿no? Mm. Que bueno, pues están en una situación muy crítica, ¿no? Como decimos, y que ya es el último recurso, ¿no? Como así decirlo. Claro, la cuestión no es que haya más ECMOs en los hospitales, sino lo que pedíais es ese protocolo, ¿no? No es necesario que haya ECMOs en todas las comunidades, o podría haber un ECMO en cada comunidad autónoma o así. Yo creo que depende un poco de la idiosincrasia de cada comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, aquí no hay un programa de cirugía cardíaca porque no es necesario por el volumen de niños que hay y bueno, pues tenemos también centros de referencia pues cercanos para poder hacerlo. Yo creo que no es tanto que sea necesario que haya una ECMO en cada sitio, sino que la gente que se pueda activar un sistema de transporte que sea rápido y que además quien venga sea altamente especializado, como así es, ¿no? A mí, por ejemplo, pues como intensivista me resulta muy tranquilizador si llegamos a esa situación, que ya os digo que es muy inusual tener que llegar a activar este sistema, pero saber que hay alguien al otro lado del teléfono que está preparado para salir inmediatamente a socorrer a este niño, ¿no? Y ayudarle, ¿no? Entonces, me parece que es un logro muy importante que tiene mucho que ver pues lo que se ha luchado desde comunidades como la nuestra, también las asociaciones de padres. Aquí, ¿no? También, desde lo que habéis luchado de aquí. Yo creo que sí, y bueno, y los medios de comunicación, todo el eco que se hizo hace 2 años, ¿no? Con aquel caso que fue tan mediático, tan bonito y con un final tan feliz, ¿no? Y bueno, pues como los últimos casos que hemos tenido también. Claro, hay que decir que los otros 3 se les ha podido salvar la vida, ¿no? Claro. Luego se quedan allí ingresados, ¿no? En el hospital. El tiempo que sea necesario, y en los 2 últimos hemos tenido la oportunidad de ver que regresaran a nuestra unidad y ver que estaban bien, que eso también como equipo nos es mucha satisfacción de ver que vienen recuperados. Porque claro, hay que decir que hace 2 años esto no estaba implementado, esta coordinación, ¿no? Este programa, pero en países vecinos nuestros ya había programas coordinados y organizados, que al final... Sí, era una necesidad que no estaba cubierta y bueno, pues por suerte se ha conseguido hacer, ¿no? Era sentido común que se lograse y bueno, yo creo que es para estar muy de enhorabuena, ¿no? Que es que hayamos sido capaces de organizar esto a nivel nacional con 17 sistemas de sanidad autonómicos diferentes y que hayan sido capaces de coordinarse, pues al igual que se coordinan para otras cosas, como es el tema de los trasplantes, que se haya conseguido esto, ¿no? Yo creo que es gracias fundamentalmente al esfuerzo, sobre todo de estos equipos que altruistamente llevan haciéndolo 12 años, que me parece, bueno, 12 no, sí, 12. Sí, desde el 12 2012. años. Y que tienen, pues bueno, tienen muchísimo mérito, ¿no? Haber conseguido esto, ¿no? Y bueno, con una compañera que la tengo que nombrar, que es Silvia Belda, que es la que inició esta y la primera. En el 12 de octubre. En el 12 de octubre, y que fue la primera que dijo, oye, esto se puede hacer y ¿por qué no vamos a dar este soporte a niños que lo necesitan, ¿no? Que están fuera de Madrid o fuera de nuestro hospital y que también se pueden beneficiar, y ¿no? Las administraciones lo han entendido perfectamente y así, ¿no? Se ha implementado. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Estamos en buenas manos, como yo siempre digo, y enhorabuena por esa labor que realizáis. Gracias. Muchísimas gracias. Y nosotros cambiamos de tema. Les vamos a hablar ahora de la resistencia de los antibióticos, es decir, la morbilidad y la mortalidad por infecciones contra las que ya no pueden estos medicamentos hacer frente. Hablamos con David Rodríguez, él es director del Centro de Investigación Patógenos Emergentes de la Universidad de Burgos. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hay que decir que España lideraba, datos que tengo el año pasado, ya la reducción del consumo de los antibióticos. Pero ¿qué uso estamos haciendo actualmente de estos medicamentos? Bueno, realmente el uso de antibióticos todavía hoy sigue siendo excesivo. Es decir, justamente por eso la semana pasada, bueno, realmente hace 2 semanas realizamos una jornada europea, una semana internacional del uso consciente y adecuado de este tipo de medicamentos, dado que todavía hoy se siguen recetando muchos sin necesidad y también los pacientes los están utilizando de una manera incorrecta.
Claro, ¿cómo usamos esos antibióticos? Porque sí que es cierto que somos, o los españoles, ¿no? Somos de guardar estos fármacos, ¿no? Cuando ya no tenemos que usarles más, nos han sobrado alguna pastilla, les cogemos por si acaso, aunque nos lo haya recetado el médico, sin usarlos, y les tenemos ahí en el cajón, ¿no? Y les usamos a lo mejor para Sí, otra bueno, cosa, ¿no? correcto. Realmente creo que eso es uno de los problemas o una de las situaciones típicas que nos diferencian mucho del resto de, digamos, de nuestros compañeros Ujú. europeos. En diferentes estudios se ha comprobado que los españoles tendemos a guardar medicamentos en casa y en gran medida los antibióticos, pero hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos, a diferencia de algunos analgésicos o antiinflamatorios que nos viene a la mente como el Mm. paracetamol, que no requieren receta médica y son para un uso más generalizado, el caso de los antibióticos requieren una prescripción facultativa por parte de un médico especialista y por tanto solo se deben tomar cuando ellos los prescriban y en las condiciones y durante el tiempo correspondiente. Por eso es muy importante no almacenar antibióticos. Una de las acciones que podemos hacer como ciudadanos o como pacientes es utilizar los antibióticos tal como nos prescribe el facultativo médico y únicamente cuando nos lo prescribe, una vez finalizado el tratamiento, devolverlos a un punto sigre en las farmacias. Una investigación del Reino Unido de hace ya una década databa en el año 2050, en el momento en el que las resistencias antimicrobianas se iban a cobrar 10 millones de vidas, pero llegó la pandemia y se comenzó a utilizar muchísimo más esos antibióticos. De hecho, se ha llegado a ese punto de inflexión que se acerque y se sitúe al año 2030, o sea, es decir, ¿qué es lo que puede pasar en 6 años? Bien, pues esos datos es muy interesante porque realmente se trata de un informe que encargó el gobierno de Cameron, el gobierno británico, para conocer cuál era la situación real. Y calcularon dos cosas, que en primer lugar, que si no se hacía nada al respecto en el 2050, y bien como bien has indicado, ahora se ha retraído hasta el 2030, habría más de 10 millones de fallecimientos anuales, es decir, sería la primera causa de mortalidad muy por encima de, por ejemplo, los fallecimientos debidos a diferentes tipos de tumores. Y por otro lado, no solo eso, sino supondría también una carga económica muy elevada. Hablaban de 100 trillones de dólares, es decir, en economías más o menos asentadas eso supondría un problema serio, pero en economías en vías de desarrollo o no tan fortalecidas podría suponer un gran impacto. ¿Qué puede suponer? Que realmente si no hacemos nada, los antibióticos que ahora mismo están funcionando o digamos las infecciones que no deberían hacernos enfermar o incluso provocar un desenlace fatal, sí lo hagan. Es decir, podemos encontrarnos en una situación de que las infecciones controlables a día de hoy o hace unos años no lo estén. El año pasado, David, comenzasteis en la Universidad de Burgos a estudiar esa resistencia de los antibióticos en 3 hospitales de la comunidad. No sé en qué momento está esa investigación. Bueno, nosotros llevamos bastantes años desde nuestro grupo de investigación en la Universidad de Burgos colaborando con diferentes hospitales para conocer cuál es la situación de la presencia de diferentes microorganismos a diferentes niveles en el ambiente hospitalario, pero también en el ambiente de producción de alimentos e incluso también qué sucede a nivel de la ciudadanía analizando aguas residuales. Pero nosotros lo que nos miramos la resistencia a los antimicrobianos. Lo que queremos es analizar cuál es la frecuencia en la que encontramos bacterias, porque el problema no es que nos volvamos nosotros resistentes o que los antibióticos no funcionen. Lo que sucede es que las bacterias que realmente antes eran sensibles a cualquier tratamiento terapéutico con antibióticos dejan de serlo. Es decir, esas bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos. Lo que hemos comprobado es que existe una clara circulación diferente en las diferentes zonas donde hemos analizado a lo largo de los años, que ha venido también inicialmente muy marcada por el proceso de la pandemia y que comprobamos que ahora mismo el número de resistencias y microorganismos encontrados resistentes pues están ligeramente disminuyendo. Pues David Rodríguez, director del Centro de Investigación en Patógenos Emergentes de la Universidad de Burgos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a recordar, por cierto, que el pasado sábado, 30 de noviembre, se celebró ese Día Mundial de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Afectan a más de 400.000 personas en España y cada vez se inicia a edades más tempranas. Vamos a conocer varios testimonios. Yo me recuerdo una niña de 11 años a la que le dijeron: ¿cómo ha engordado esta niña? Me mató. Llegaba a casa y me decía: ¿cómo me duele la barriga? Hoy no ceno. Yo delante del espejo lloro mucho. Y me veo como una chica gordísima. Porque no eres tú, es tu enfermedad. Los padres piensan que es... ¿qué hace esta niña si está delgada? ¿Por qué no come? Les ha costado mucho entenderlo, ¿eh? Enfrentarte a comer era lo peor. Iba a tomar algo con mis amigas y es que el simple hecho de comerme una tapa me sentía mal. Me iba al baño a vomitar. Pesaba pues unos 45, como mucho. Me desmayé en medio de una fiesta, bailando. Me caía por las esquinas, no me podía ni levantar. Te quedas sin pelo, no te ven la regla. Claro, tú te ves muy guapa, pero realmente no estás guapa ni estás feliz. Yo no era feliz. Me di cuenta y dije: no puedo más, necesito ayuda, y fue cuando se lo conté a mis padres. El canon de belleza que hay en las redes sociales es una chica súper delgada. Y ahora soy capaz de hacerme una foto sin ponerle un filtro. Influencer que han contado que tienen anorexia y estás promocionando una dieta a niñas de 16 años que te siguen. Y que yo ahora puedo estar en tratamiento y estar genial y mañana recaer y no pasa nada. Te vuelves a levantar. Lo importante es salir. Es como una batalla de fondo. Y lo que más me gustaría es que mi padre me volviera a decir que tengo luz en los ojos. Lo que empezó como algo puntual se convirtió en una rutina diaria, incapaz de comer cualquier cosa y no ir a purgarme después. ¿Qué tal? Naroa comenzó con esos hábitos nocivos a los 9 años y hasta los 18 no recibió tratamiento. Cuando llegué a la asociación tenía un miedo atroz a entrar en la terapia de grupo porque sentía que iba a ser el perro verde, que no iba a encajar con el resto. Ahora recuperada, tiene 37. No es extraño que estas enfermedades se prolonguen en la etapa adulta. Es verdad que estamos encontrando cada vez más casos de personas, sobre todo mujeres con 40, 50 años, que tienen un trastorno alimentario. Estereotipos y una cultura de dietas conducen a ello. Cuando se pasa el límite de lo que es sano a obsesivo, ya deja de ser sano. No es que tienes depresión o tienes ansiedad o tienes... Entonces no se diagnostica de manera correcta. Hay que hacer, yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Y en asociaciones como estas trabajan con la familia, en grupo e individualmente. La comida es un síntoma. Lo que vamos a trabajar es en reestructurar a la persona a nivel emocional, a nivel social. Se calcula que entre el 4 y el 6% de las mujeres desarrollarán un cuadro de trastorno alimentario a lo largo de su vida. Y ya volvemos al plató del magazine, no antes sin recordarles que a partir de este viernes, sábado y domingo la población en general se puede vacunar contra la gripe en el PAC del Divino Valles. La incidencia ahora mismo de las infecciones respiratorias agudas continúa en un nivel de intensidad bajo y las detecciones del virus de la gripe continúan, eso sí, en aumento, que siguen siendo en su mayoría del tipo B y en todas las edades. Así que pueden acudir al PAC del Divino Valles para vacunarse contra la gripe toda la población en general.